Muy buenos días. Primero, antes de iniciar la actividad propiamente dicha, le voy a dar la palabra a nuestra anfitriona, la secretaria científica Cristina Rosa Salas, para que les pueda dar la bienvenida en este nuevo encuentro de itinerante de Calibán. Cristina. Buenos días. Gracias por la visita. Pensando cómo darles la bienvenida a nuestra casa, voy a hacer mía las palabras que Stefano Bolognini le mandó a Mariano Orestein a raíz de la edición del primer número de la revista, porque la que comparto. Pienso que Calibán es ahora el mejor modelo como revista psicoanalítica contemporánea. Tiene riqueza científica, es atractiva y artística. Ofrece una fuerte caracterización regional muy impactante. Yo creo que Calibán va a ser fuente de inspiración, no de imitación, dice Stefano, para el nuevo journal de la IPA que estamos planeando. Parece que son unas palabras que reflejan la idea que yo también tengo de Calibán, así que los recibo en esta casa con mucha alegría. Bueno, seguiremos leyendo Calibán. Gracias. Bueno, gracias, Cristina. Calibán sale de gira y se ha hecho, en definitiva, un buen hábito de hacer de esto una gira. Y hacer una gira en forma presencial no es un tema menor, me parece que es un tema que hace que el intercambio de miradas y de cruce de encuentros físicos se produzcan. Los actores dicen que cuando alguien fallece, se fue de gira. Y me parece que los psicoanalistas tomamos esas ideas y esas metáforas para hacerlas propias y para de alguna manera representar algo de lo que nosotros queremos transmitir en nuestra disciplina. Luis Campalans Pereda se fue de gira y está de gira junto a la presente edición de Calibán. Ya lo estuvo en su momento cuando lo invitó Laura Katz en otra gira que hacíamos, allá en el 2018, cuando en ese momento estábamos con la edición de El Mal. Decía que está de gira, y está de gira junto a la revista y dentro de la revista. Ni bien abrimos sus páginas, encontramos ya un artículo con su presencia, con su letra. En la sección Argumentos, dice: ¿el psicoanálisis es un saber sobre la sexualidad? Cuando pensamos esta actividad fue un poco inspirada en el texto de Adrián, que él se pregunta, haciendo resonancia de Partés, ¿por qué escribimos? Y recordé, a propósito, en memoria, in memoria, que es recordar, la canción de Favero, que interpreta tan maravillosamente Baglietto, donde dice: usted preguntará por qué cantamos. Y decidí parafrasearla. Usted preguntará por qué escribimos. Yo no sé por qué Luis escribió hasta último momento, pero sí sé cómo los efectos de su escritura me siguen resonando en su letra, en su producción. Sigo parafraseando la canción y en lugar de cantar voy a sustituir el verbo cantar por escribir. Entonces la pregunta sería: usted preguntará por qué escribimos. Porque como Luis somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la escritura se haga ceniza. Bueno, por eso los invitamos a la escritura de Calibán, a poder dar testimonio, como será el próximo tema de la próxima revista Calibán. Les recordamos que la fecha de culminación es el 15 de octubre. Bueno, gracias Luis Campalans por la escritura. In memoria. Bueno, vamos a continuar con la actividad y vamos a dar paso y le vamos a dar la palabra a Raya Sonana,
que es psicoanalista de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de San Pablo, ex editora de Calibán, del 2017 al 2022. Quiero hacer un apartado y dos agradecimientos. Uno ya la nombré, pero quiero hacer la referencia a Laura Katz, que fue quien muy generosamente me permitió ingresar como editora en el staff. Le agradezco mucho. Y otro es a Raya, particularmente a Raya, que cuando yo ingresé ella era la jefa editora y fue la que estimuló y me acompañó y me permitió pensar algunas cuestiones, y entre ellas la creación de una sección que en este momento trabajo en conjunto con mi querido amigo y coequiper José Galeano, con el cual vamos a salir de gira para Asunción, y nos vamos a encontrar ahora en octubre, ¿verdad, José? Bueno, y le quiero agradecer especialmente a Raya su estímulo y su participación para el acompañamiento y la creación de esto. Hoy estoy de gira y acompañando a Carolina Maggi, ¿no? Quien realmente también está haciendo una gestión extraordinaria. Bueno, Raya, después de los agradecimientos, aflojando un poco los nervios, te damos la palabra, vamos a pasar un video de la revista Calibán primero y después del artista que va a presentar Raya. ¿Está bien, Raya, sí? Sí. Ya está. Gracias, Guille. Bueno, ahora sí. Raya va a hacer mención al artista que ilustra, Sophie Kahl, que es una artista de este número, ¿no? que es la cual nos ha intervenido la revista. Es una artista conceptual francesa. Y bueno, te escuchamos, Raya. Bom dia. Lá vem o português, né? Eu agradeço a APA por me receber. É sempre um prazer estar com amigos, amigas e amigues, né? Analia, Alberto, Ceci, Laura, um prazer estar com vocês. E um prazer estar nessa gira de Calibã, que vai desenhando, né, pela escrita, o mapa da psicanálise no corpo da América Latina. Um pouco como aquele filme do Greenaway, do Peter Greenaway, Pillow Book, né? E os artistas, eles sempre estiveram em Calibã como autores e com seus textos em imagens, ou com as suas imagens poéticas em textos. Em Erótica está a Sophie Kahl, com sua arte irreverente, que nos surpreende e emociona em tons de melancolia e solidão, que são as marcas do nosso tempo. Um passeio pelas imagens desse número abre uma pequena fresta para o grande olhar da artista. Ela é nascida em Paris em 1953 e ela toma as experiências
da própria vida e, digamos, na própria carne, como matéria para uma arte conceitual inusitada. Desse olhar vasto para um olhar pontual que se fixa em um pequeno e sutil detalhe do cotidiano, a inquietante criatividade da artista transborda entre fotografia, escrita, performance ou em instalações. Ela constrói narrativas em camadas com múltiplas facetas, propondo-nos continuá-las. Instigada por suas fantasias, provoca as nossas e nos oferece obras impactantes. Não há imagem, texto ou performance de Kai que nos deixe intocados ou não nos lance numa estranha comoção. Talvez as imagens da arte dela possam ir sendo apresentadas agora, enquanto eu vou falando. Então, em uma época como a nossa, de relações fugazes, a artista se arrisca a trabalhar com a arte do encontro possível, e ela reflete de forma crítica sobre situações sujeitas à fluidez do contemporâneo. Intimidade, privacidade, verdade são alguns dos temas dessa artista que põe esses temas em xeque em suas obras. Em seu trabalho Suite Venetienne, ela segue ou persegue um homem desconhecido por uma Veneza labiríntica, misteriosa. Por alguns dias, a sua vida transcorre nos passos desse outro, de quem a artista fotografa as costas, a nuca, as sombras. Ela nos convoca a segui-la e lá vamos nós para o labirinto. Ela vive e nós vivemos a vida de um outro. Preenchemos as sombras dessa perseguição com trechos da nossa própria história. O que é real e o que é ficção? Na trilha de Suite Venetienne, a artista nos leva a L'Hôtel. Ela se emprega em um hotel em Veneza por 3 semanas, como camareira, e limpa e arruma 12 apartamentos. Observa e fotografa objetos pessoais dos hóspedes. Ela invade a intimidade do outro ou é por ela invadida por força do seu ofício, como são invadidas as pessoas que cuidam de nossas casas enquanto nós saímos para trabalhar? Observa a vida que se desprende de pertences alheios, uma mala semiaberta, livros, cartas, roupas, restos de vida, fragmentos que a artista explora, desafiam nossa curiosidade e solicitam uma história. O que esconde e mostram as dobras dos lençóis amarfanhados de uma cama desfeita, como esta que está na capa de Caliban? Que noites foram ali vividas? E agora, se essas noites são nossas, como a elas entregaremos os nossos sonhos? O olhar da artista, como uma dramaturgia, extrai dos objetos narrativas que revelam a poesia nas sutilezas do prosaico, do cotidiano. Ainda em um jogo de intimidades expostas, Sophie escolhe locais públicos como o antigo e suntuoso palácio em Marseille, agora Musée Robert Labadie, ou a casa onde Freud viveu seus últimos dias, Museu Freud de Londres. E ali, no meio desse espaço, ela espalha objetos pessoais. Então, entre ricas tapeçarias, pesadas cortinas, ela deixa vestidos jogados, sapatos, oferece ao público sua intimidade em histórias que são recriadas entre o artista e o espectador. A vida e performance, presente e passado, real e inventado, se confundem e nos confundem. Quem se entrega às obras da artista descobre a sua própria performatividade. Assim, em Cuide de Você, Prenez soin de vous, obra de 2017,
A artista atravessada pela ruptura de uma história amorosa anunciada por seu amante em um lacônico e breve e-mail, transforma a falta de palavras em extensa narrativa. Desculpa, em extensa narrativa. Entrega o e-mail a 107 mulheres, entre as quais um papagaio e uma marionete, escolhidas pelo seu ofício, e lhe pede que interpretem o e-mail sob um ângulo profissional. Sob um ângulo profissional, retira o e-mail do campo da paixão ou faz com que ela se mostre? Com a exibição dessas cartas, visitada por milhares de pessoas em diversos países, ela também faz um vídeo e um livro. E assim Sophie vive intensamente em uma trama de palavras em distintas visões o final desta lacônica história de amor. A sua experiência se torna a nossa e nos torna personagens de sua obra. Desenha ali também uma criativa e delicada forma de habitar a sua dor. Diz ela: recebi um e-mail de rompimento. Não soube respondê-lo. Era como se não me estivesse destinado. Terminava por essas palavras: cuide de você. Tomei essa recomendação ao pé da letra. A ironia, construída em um brincar com a dor, é a tinta com que Kai muitas vezes imprime sua arte. A ironia, as criativas provocações das performances são convites à construção de autorretratos moventes, singulares, roteiros de invenções próprias em que o eu é vários outros. As suas imagens e histórias traem e trazem a inevitável diferença imposta pelo outro, assim como a inevitável diferença que o encontro com esse outro nos provoca. Ela nos torna artistas de suas obras, assim como o Adrian fala, né, que o escritor, de alguma forma, nos torna, né, torna os leitores parte, né, continuação da obra do escritor. Então, diante dessa arte tão viva, estamos na fronteira movediça entre intimidade e extimidade, realidade e ficção, verdade e mentira, o que nos exige um olhar que ora confia, ora desconfia do que vê. Sophie nos leva sempre à dúvida, à investigação, a perguntas. Como foi? Como será? Quem será? De quem será? Sem jamais obtermos respostas, continuamos à espera de mais uma volta do parafuso. Obrigada. Bueno, muito obrigada. Bueno, continuamos con la actividad. A Analía Wald. Analía escribió para Erótica, pero en la sección Incidente, en donde nos abocamos al tema del lenguaje inclusivo, junto con José Galeano, ¿no? Mi coequiper. Y en realidad fue interesante su intervención porque fue a partir de una reflexión acerca, ¿no?, de cómo haremos para vivir juntos. Y ella se preguntó, ¿juntos o juntes? Y entonces el interrogante nos hizo resonancia y decidimos abrir esa sección con el, inclusive el lenguaje. Bueno, a quien le interese tiene que comprar la revista y seguir leyendo. Por ahora, Analía se suma a la actividad de hoy al testimonio de la escritura, más que a su texto, que también lo van a encontrar en la revista. Bueno, Analía es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, especialista en niños y adolescentes, profesora investigadora y directora de un programa clínico en la Facultad de Psicología de la UBA, o sea, de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Te escucha. Bueno, para mí es un enorme placer estar acá y bueno,
compartir algunas ideas en relación a este tema que, como dijo Cecilia, no tiene que ver con mi colaboración en el número, pero sí con muchos años yo vi pasar los distintos equipos editoriales porque estoy desde el principio en Calibán y bueno, creo que estoy como en mi múltiple pertenencia porque también fui autora en muchos números. Él suele ser pequeño, salvo cuando se tradujeron algunos números enteros al inglés. Yo reviso esas traducciones en diálogo permanente con los traductores y también los resúmenes, o sea, todo lo que se publica en inglés. En el texto Traducir, el arte de llegar al otro lado, Dulce Zúñiga dice que hay muchas maneras de decir una cosa. En traducción, la más apropiada es aquella que se acerca mejor a la lengua receptora. Yo no soy traductora, pero me gustan las ideas de la antropología contemporánea, según las cuales la traducción cultural es la tarea distintiva de la disciplina. Pero el problema es saber qué es, puede o debe ser una traducción y cómo llevar a cabo tal operación. Es aquí donde las cosas comienzan a ponerse difíciles. Traducir es siempre traicionar, como dice el dicho italiano. Sin embargo, una buena traducción, y aquí estoy parafraseando a Walter Benjamin, es aquella que traiciona al idioma de destino, no al idioma de origen. Una buena traducción es aquella que permite que los conceptos alienígenas deformen y subviertan la caja de herramientas conceptuales del traductor para que la intención del idioma original pueda expresarse dentro del nuevo. Traducir es situarse en el espacio del equívoco y habitarlo. No es deshacer el equívoco, ya que esto sería suponer que nunca existió en primer lugar, sino que es precisamente lo contrario. ¿Habrá una erótica de la traducción, así como una erótica de la edición? Pero acá estamos para hablar de la erótica de la escritura. Hace unos años salió un artículo en La Nación que recopilaba respuestas a la pregunta ¿por qué escriben?, hecha a distintos escritores. ¿Por qué escribir? ¿Por qué nombrar? ¿Para qué contar? Para entender, acá voy citando algunas de las respuestas que dieron. Para entender, para amar y que te amen, para saber, para conocer, por miedo, por necesidad, por dinero, para sobrevivir, porque no todo el mundo sabe bailar tango ni jugar bien al fútbol. Por costumbre, para matar la costumbre, por vivir otras vidas y revivir la propia, por dar testimonio, porque no se sabe escribir bien, porque leyeron, padecieron y miraron cara a cara la muerte, porque el verbo provoca desasosiego, porque no se elige como un amor, dice Amélie Nothomb, por ser el masoquista que uno lleva adentro, por los arroyos y los torrentes de los libros leídos. Una manera de vivir, dice Vargas Llosa, parafraseando a Flaubert, para sentirse vivo y muerto, dice Fernando Royuela. Igual que uno respira, suéltense interrogaciones Carlos Fuentes, o para sobrevivir a ese fin, a la necesaria muerte que me nombra cada día, testimonia Jorge Semprún. Como testimonio también uno se mete entre papeles. Calibán recoge en su propia convocatoria esta cuestión del testimonio. Se escribe por el mismo motivo por el que Ana Frank comenzó a escribir su diario. La emoción de la verdad, la justicia de dejar constancia, para que otros quizá lo aplicaran a su presente, para que no se repitiera. Empecé a escribir por obligación, como parte de mis deberes académicos, con la lógica del paper científico que ahora me resulta tan ajena. Desde esa lógica, la escritura se entiende como una competencia, como algo que se aprende, con una introducción, un desarrollo, resultado, conclusiones, discusión, muy lejos de una erótica de la escritura. En algún momento cambió mi interlocutor.
el otro de mi escritura dejó de ser mis evaluadores, los que aprueban los subsidios de investigación, y empezó a escribirse otra escritura, más cercana a mis inhibiciones, mis síntomas y mis angustias. Diría que la obsesión por las formas dejó lugar a la obsesión por ciertos temas. Supongo que tiene que ver con mi trabajo en dispositivos clínicos ampliados, con personas con derechos vulnerados, por múltiples motivos. Dice Crenshaw que las vulnerabilidades se intersectan. Ser pobre, homosexual o trans, migrante no europeo, tener piel marrón, vivir en asentamientos precarios. Cada una de esas condiciones hace que vivir sea una tarea difícil y cuando se intersectan, la vida puede volverse insostenible. Cuando me pongo a mirar lo que vengo escribiendo hace unos cuantos años, tiene que ver con visibilizar sufrimientos psíquicos donde están articuladas las dinámicas sociales. Escribo acerca de lo que me interpela, lo que requiere un trabajo para hacerle lugar, un trabajo de traducción con términos psicoanalíticos. Entonces diría que mi escritura no está lejos de mi práctica, que me llevó a territorios poco habitados por las y los psicoanalistas. Algo se activa allí, un deseo de cartografiar, de dar testimonio de lo que me sucedió, con la inmodestia de pensar que eso que me sucedió pueda sucederle a otros. Por eso mi colaboración en este número de Caliban tiene que ver con el lenguaje inclusivo, y la llamé el lenguaje inclusivo como desobediencia a la gramática. Parece un poco escolar. Sin embargo, fue Nietzsche el que sostuvo la necesidad de diferenciar el sujeto de la ontología del sujeto de la gramática. Él, yo soy eso, para él es una cuestión de la gramática, no de los existentes, de los singulares, de los simbiontes, como gusta decir Preciado. Eso tenía en mente cuando escribía. Sin embargo, hoy creo que me inspiré en el colectivo Historias Desobedientes. Es un colectivo que reúne personas, hijes o hijas de genocidas, que incluso llegaron a cambiarse el apellido como corolario de un acto de desidentificación, por rechazo al legado de sus padres genocidas. Hay una desobediencia allí. ¿Será que algo infantil me causa en términos de desobediencia? Pienso que cuando me encuentro con desamparos que tornan inverosímil la noción de desamparo estructural, yo escribo. Y también, como desobediencia, a cierta estética conservadora, mirada, escucha, lectura, policía del tráfico del falo, dice Tammy Ayuch en este número de Caliban. Como desobediencia a cierta estética conservadora, decía, que desde un lugar de poder institucional se arroga el derecho de decir esto no es psicoanálisis. Hola. Bueno, muchas gracias, Analía. Se me armaba otra pregunta, ¿no? No solo es por qué escribimos la erótica de la escritura, sino para quién escribimos. Por lo que apareció en tu escrito, ¿no? En la medida en que disuelve algunas cuestiones del super yo, puede escribir alguna otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, seguimos con Adrián. Adrián Greenspon, miembro titular en función didáctica y de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Psicoanalítica Argentina, psiquiatra, publicó Carne Trémula, una perspectiva psicoanalítica acerca del abordaje de las discapacidades locomotrices y también Contratransferencia según Racker, en el Diccionario de Psicoanálisis Argentino y Transferencia y Contratransferencia en el Diccionario Internacional de Psicoanálisis. Bueno, Adrián, que fuiste parte de la inspiración para esta actividad, te escuchamos. Okay. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a la revista Caliban la oportunidad de participar de esta actividad. Yo voy a hablar, no voy a leer, así que les pido tolerancia, probablemente sea
tenga la ventaja de la espontaneidad y tal vez un poco lo desprolijo de ir hablando. Les decía, sobre todo, primero, muchísimas gracias por la posibilidad de participar en esta actividad y además, en segundo lugar, es un honor, es un halago que el texto haya inspirado a la actividad. Digo el texto y no mi texto porque, como decía Analía, voy a cometer la inmodestia de pensar que el texto no es mío. Me parece que una vez que el texto está publicado, el texto es independiente y tiene una autonomía que es pasmosa. Me parece que el auténtico sujeto de la escritura se produce en el momento donde el texto encuentra un lector. Y ahí es donde se cierra un círculo vital, importante para mí. Voy a empezar contándoles una pequeña anécdota personal o tal vez un pequeño recuerdo de la infancia, lo suficientemente disfrazado, lo suficientemente edulcorado como para poder contarlo en público. Pero una vez cuando yo era chiquito, fui a visitar a alguien a quien yo quería mucho. Esta persona tenía un espacio de trabajo y en ese espacio de trabajo su pareja, que era una artista, le había fabricado un escritorio. Ese escritorio tenía todas las características casi como de una escultura. Era una obra de arte hecha escritorio, pero ese escritorio tenía montones de cajoncitos y en los cajoncitos tenía pegadas etiquetas. No recuerdo todas las etiquetas, quiero creer que mi memoria recuerda la palabra amor, recuerda la palabra sal, recuerda la palabra pimienta, pero sobre todo hay una palabra que me quedó impregnada que era erotismo. Uno de los cajoncitos tenía escrito la palabra erotismo. Y desde ese momento en mí generó una inquietud, una intriga. ¿Qué era esa palabra? ¿Qué era erotismo? Que debía ser tan importante como para figurar en uno de esos cajoncitos. De modo que la palabra erótica es una palabra que en mí crea una cantidad de enigmas y de intrigas que son muy previos a entender el significado de la palabra erótica. Y donde, después de haber entendido la palabra erótica, entendí que la palabra erótica era altamente erótica para mí. Un total que creo que hay algo en la música de la palabra y hasta diría en el juego fonatorio que propone la palabra que para mí es altamente. Así que cuando Calibán propone escribir sobre erótica, bueno, en realidad es como una especie de tractor perceptual, es una especie de matriz representacional que en el fondo le da forma a algo que ya estaba latente en mí como una especie de protoforma esperando que algo le permita desplegarse. Erótica. Para mí fue simplemente agarrar la lapicera y ponerme a escribir. Y escribir era escribir erótica. La lapicera es parte del ritual, es decir, yo en general para escribir arranco con la lapicera, papel, y después en todo caso el trabajo de ordenar pasa por la computadora. Pero fue como muy espontáneo. Empecé a escribir erótica y rápidamente me di cuenta que erótica era la erótica de la escritura, por el acto mismo de ir escribiendo. Entonces me di cuenta que de lo que quería escribir era de la erótica de la escritura. Cosa que en general no me pasa. En general, si escribo, primero produzco el texto y después se me ocurre el título. Acá fue al revés. Primero apareció el título, Erótica de la Escritura. Y fue casi una asociación con un disco que yo estaba escuchando en ese momento, un disco de Jorge Drexler, que se llama Tinta y Tiempo. Y Jorge Drexler dice, yo no sé cómo ni cuándo, yo esa voz no la comando, solo pido lo que necesito, tinta y tiempo. Así que así arrancó el texto. De hecho, el texto arranca con esa frase. Les decía, a mí la erótica es algo que me convocaba hace mucho. De hecho, hace algunos años, José Sauvaler presentó un seminario que se llamó La Erótica del Dinero. Y yo me anoté en ese seminario atrás de la palabra erótica. En ese seminario leímos uno de los libros de Bataille, Las lágrimas de Eros. Y de ese texto, lo que a mí me impresionó y me dejó muy impactado, era una imagen que toma Bataille de arte rupestre en las cavernas de Lascaux, que es la de un humano agonizando, herido de muerte, luego de haber matado un bisonte. Lo interesante de la imagen es que ese cuerpo agonizante tiene una erección.
Bataille dice, la erótica es la afirmación de lo vivo aún en la muerte. Y eso a mí me impactó mucho. De hecho, inclusive después con 2 compañeros de seminario terminamos colaborando con José en uno de los capítulos de lo que después fue su libro sobre la erótica del dinero. Pero bueno, la erótica siguió habitándome, de ahí me empujó al texto de erotismo de Bataille, y del texto de erotismo a otro texto de Bataille que se llama La experiencia interior, que es un texto que diría, es un libro que intenté leer varias veces, entré y salí como pude porque es un texto difícil. Y de alguna de esas páginas me quedó esta frase: la erótica es una mística sin dioses. Es una frase que otra vez me pasó que me parecía una frase que era clara, la entendía, me parecía intuitivamente que algo que sin entenderlo entendía. La erótica es una mística sin dioses. Y en ese momento no pude dejar de relacionarlo con uno de esos apuntes finales de Freud, no sé si se acuerdan, en el 38 en Londres. Freud tiene un texto, tiene algunas anotaciones que creo que están agrupadas como conclusiones, ideas y problemas, pero él dice, mística es la oscura percepción del ello. Entonces ahí yo dije, wow, si la erótica es una mística sin dioses y la mística es la oscura percepción del ello, entonces la erótica es una oscura percepción del ello, propio o ajeno, pero es la oscura percepción del ello. Y dije, yo de esto quiero ver cómo hago, pero quiero escribir. A ese circuito se me ocurrió llamarlo erótica clínica, por la semejanza con el pensamiento de André Green, el pensamiento clínico, que es el pensamiento que surge al costado del paciente. Entonces, Green habla del clínicos, ¿no? Yacer al lecho del enfermo, y ahí viene la palabra clínica. Entonces, él dice que el pensamiento clínico, que es un derivado conceptual de su teoría del encuadre interno, pero él dice ese pensamiento clínico surge solamente del encuentro con el paciente. Entonces dije, hay una erótica que surge específicamente del encuentro con el paciente, y eso se me ocurrió llamarlo erótica clínica. Esa erótica clínica en el encuentro con el analista puede pasar que se encuentre con un analista que escriba o no. Hay muchísimos excelentes analistas que no escriben, hay analistas que escriben pero que no necesariamente les interesa escribir sobre la clínica, hay analistas que les gusta escribir textos literarios. Tilka hace unos años en un simposio presentó un libro de cuentos. Bueno, en esta casa Guinness escribe, Kristeva misma tiene textos literarios, Pontalis tiene textos literarios. Ahora, a mí lo que me interesaba en particular era el analista escritor, aquel que es capaz de escribir como un modo de procesar sus propias exigencias pulsionales, producto del encuentro con la clínica y de la soledad que le produce ese encuentro clínico. Ese analista escritor va a producir un texto, y ese texto eventualmente en algún momento va a encontrar un lector. Cuando el texto encuentra un lector, se cierra un circuito. Eventualmente se puede abrir otro circuito, como puede ser este, que es un circuito público, donde eventuales interlocutores pueden dialogar con eventuales autores, y en todo caso eso tiene la posibilidad de relanzar a nuevas interrogaciones, tiene una cantidad de reverberaciones infinitas que eventualmente pueden producir otro texto, pero el momento donde el analista produce un texto y encuentra un lector, se cierra un circuito íntimo que arranca no en el malestar del paciente, sino en la enunciación del malestar del paciente. Esa enunciación, que puede ser con palabras o que puede ser con actos, provocantes, convocantes de que alguien los lea, de que alguien le ponga palabra a ese sufrimiento. En la medida en que ese sufrimiento alcanza a atravesar la piel psíquica del terapeuta, va a tocar su sensibilidad. Y en la medida en que toca la sensibilidad del terapeuta, lo afecta en el sentido de como un afecto afecta. Los afectos afectan. Y en la medida en que lo afecta, ahí se inicia todo un circuito, que en el texto yo lo describo, se me ocurre llamarlo violento, por violencia con que irrumpe, pero juego con la palabra bio, larga, violento, en el sentido de un circuito
lento y largo, que recorre a lo largo del terapeuta distintas instancias intrapsíquicas. Y ahí se produce un fenómeno dual. Por un lado, en ese fenómeno de recorrer distintas instancias intrapsíquicas, el contenido se va transformando, se va metabolizando, pero ese mismo metabolismo transforma el continente que metaboliza el contenido, es decir, el contenido se transforma, pero el contenido transforma las instancias que lo transforman. Eso en mí aparece como un malestar y la necesidad de escribir, como un modo de tramitar ese malestar. Creo que ese malestar, después en mí por lo menos, funciona a la manera de una especie de exorcismo personal. Me alivia, me calma, y donde, parafraseando a Freud, yo diría, donde ello era, el yo debe escribir. Una última reflexión Sí. y termino. Roland Barthes dice que el lenguaje escrito probablemente tenga un origen diferente al lenguaje oral. Y él dice que el lenguaje escrito es algo así, o que se inició en el origen algo así como de un grafismo ritmado. El escribir tiene que ver con algo de los ritmos. Entonces, volviendo a esta idea de que en el origen de la palabra erótica, a mí lo que me interesaba era la música de la palabra erótica. Y bueno, Cecilia arrancó hablando del por qué cantamos. Yo lo relacionaba con la música, ¿no? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué escribimos? Creo que si el escribir es un grafismo ritmado, y para mí la palabra erótica es una palabra musical, supongo que escribir es mi modo de hacer música. Bueno, nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pensaba que arrancabas con el tema del recuerdo y con un mal citar, ¿no? Es una referencia a tu escrito. Estamos con la posibilidad y con tiempo de dialogar acerca de lo que nos suscitó el acto de la erótica de la escritura. Me parecía que tenemos que tener la oportunidad de poder intercambiar entre nosotros acerca de esto. Si alguien quiere participar, hay un saludo de parte de la presidenta de APA, Gaby Goldstein, que los saluda, que no pudo estar presente hoy. Bueno, ¿alguno que quiera participar? ¿Algún diálogo entre los aquí presentes con respecto al tema? Fundamentalmente esto, ¿no? Lo que nos significa y lo que nos representa esta idea del acto de la escritura y cómo nos refiere. Yo pensaba en esta obra de Pirandello, 6 personajes en busca de un autor. Cómo van buscando un autor acerca de, nos encontramos con el texto, nos encontramos con la escritura y nos preguntamos quién es el sujeto de la escritura. Muchas veces se produce este efecto cuando decimos, yo escribí esto, y evidentemente el yo aparece como ese verdadero lugar de desconocimiento. Entonces también está la pregunta de quién escribe en el acto de la escritura. Y lo pensaba en función de que ambos textos y ambos presentadores hoy hablaron de algún testimonio de su escritura, hablando de la propuesta que estamos pensando en Calibán, ¿no? De que sean testimonios los que estén ahí presentes. Sí. Lee, Claro. porque a veces creo que una de las cuestiones que tiene el escribir es que uno escribe para leerse. Trabajando textos sobre la escritura, hay un viejo número de la revista donde hay un texto de Abadis, donde él habla de escribir y de por qué él escribe. Y él dice, a veces escribo para leerme, y en mí muchas veces el escribir funciona como un tope, como un ordenador que frente a la secuencia de lecturas y de leer muchos textos, el escribir es un tope que me permite ordenar conceptos. O sea, parece como un organizador. Claro. Bien, es interesante, ¿no?
Lo mismo acerca de esta condición de la mística que traías. Yo me voy a permitir una infidencia que hablábamos con Analía cuando hacíamos el backstage de la actividad, y yo le decía que había seguido su recorrido acerca de esto que ella testimonia acá, ¿no? Con respecto a su escritura académica, a la escritura causada. Y ahí es donde yo la veo autorizada a empezar a mostrarse y a decir cosas. Entonces, me parece interesante esto que, ese tránsito que ella plantea en relación a un lugar, digamos, podríamos decir amo, momento, y que aparece como un lugar causado. Y bueno, y hace de una escritura un testimonio por lo que lo social le implica. Yo quiero, en realidad me puse a pensar en estas cosas a partir de que el año pasado, no, o hace 2 años, nos invitaron a Gloria, que está presente, a Adriana Yankelevich, que es una gran escritora, y a Natalia Mirza, que también escribe, a un seminario sobre escritura, a dictar un seminario sobre escritura en la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, Escritura y Psicoanálisis. Y a mí me invitaron para que tome la parte de escritura académica. Y ahí me di cuenta que no me identificaba más con la escritura académica y en realidad me puse a pensar que tal vez el desencadenante de esto fue hace muchos años, yo creo que fue, no sé, en uno de los primeros números de Calibán, que Mariano me pidió una colaboración sobre investigación en psicoanálisis. Y yo no quería tampoco, y me di cuenta que no me iba a salir bien. Entonces le pedí a Silvia Costa que me ayude, hicimos una colaboración juntas, y ahí, digamos, empezó un cuestionamiento, porque creo que además de la cuestión de la erótica de la escritura, en la que, como hablábamos en el backstage, se aprieta un botón, o sea, hay algo de un deseo que causa la escritura y que en cada uno puede ser diferente, pero me parece que hay como una pregunta que es ¿qué escritura y en mi caso qué investigación para el psicoanálisis? ¿Cuál es, digamos, cómo nosotros pensamos que nuestros conocimientos se validan, que el trabajo, digamos, más allá del deseo del que escribe, tiene algún tipo de valor más allá del testimonio personal, porque, bueno, por lo menos en mi caso, que estoy en el contexto académico, escribimos también para transferir conocimientos al contexto de la producción de conocimiento científico, ¿no? Entonces me parece que vale la pregunta de qué escritura para el psicoanálisis, más allá de la erótica de cada uno. Sí. Laura Katz. Bueno, yo estoy muy contenta de estar en la mesa. Es una especie de revival y volver a presentar la revista en APA. Te agradezco por la foto que te mandé porque me hace acordar el tiempo que no fue muy largo, pero fue un tiempo muy provechoso. Trabajo con Raya también en ese momento. Y haberle pasado la posta a Ceci creo que fue muy, muy lindo y creo que la tomó de una manera muy, muy linda. Y sobre todo para sostener la idea de Calibán y la presencia de APA también en Calibán, que era un punto importante. Me gustaron mucho las presentaciones en relación al número. Sobre todo me parece como rescatar lo que significa para nosotros psicoanalistas el hecho de poder escribir, la importancia de la escritura, y cómo se fue tejiendo, y creo que Calibán en ese sentido da la posibilidad de entretejer la escritura del psicoanálisis con una variedad y una
posibilidad de extender las fronteras del psicoanálisis, donde aparece, como trajo Raya, la referencia de Sofical, pero esto en Caliban es algo constante. Desde Mariano, Raya y Carolina también sigue, cómo se sigue ampliando las fronteras y aparecen referentes de literatura, de cine, de arte, de, digamos, referentes importantes que hacen a la escritura desde otras perspectivas. Y sostener esto me parece que le hace bien al psicoanálisis. No perdiendo el hilo y no perdiendo como la esencia de lo que es esta revista, que es representante de la Federación de Psicoanálisis Latinoamericana. Y me parece que es bueno que eso siga siendo la apuesta de la revista, y celebro, Carolina, que siga adelante con esta propuesta. Bueno, seguimos con Caliban y seguimos poniendo números y leyéndola de cada vez que sale. Adriana y después Gloria, le damos la palabra. Primero Adriana. Bueno, muchísimas gracias. Felicitar las 3 presentaciones. Raya, me gustó muchísimo esa aguda lectura de las imágenes, ¿no? Que es una propuesta siempre muy fuerte de Caliban, también toda la cuestión del trabajo con las imágenes y con el arte. Pero bueno, no solamente es la presentación de la imagen, sino hacer como una lectura, ¿no? No interpretativa, sino algo que nos permite pensar o abrir cosas, ¿no? Abrir pensando. Así que me encantó recorrer todas esas camas, ¿no? Y todos esos lugares. Y por otro lado, cuando tanto Adrián como Analía me encantaron, porque bueno, yo también ando como en esa búsqueda de la escritura, pero ligada como a la clínica, ¿no? De esto que decía Adrián del analista escritor, ¿no? Y cuando Analía mencionaba, justo cuando escuché a Analía, recordé justamente aquel seminario que estuvo Gloria, que estuviste vos, que yo estuve allí, digamos, como aprendiendo de ese seminario que fue hermoso, y recordé esto mismo, ¿no? Que planteabas vos en aquel momento de la escritura académica, ¿no? De lo exhaustivo, de lo riguroso, y recuerdo que dijiste algo que a mí también me conmovió, y decías que cuando escribías desde lo académico y de esta exhaustividad, la cosa era bastante aburrida, que era otra cosa que cuando vos escribías para revistas, ¿sí? Caliban, para Docta, que ahí generabas otra cuestión, ¿no? Que tenía que ver también con los destinatarios. ¿Quiénes eran los destinatarios? O era el amo de la academia, el amo universitario, digamos, o en este caso, un lector, ¿no? Y bueno, fue esta cuestión, pensando en la erótica, ¿no? Lo que se juega cuando uno, bueno, escribe desde otro lugar, desde el deseo, o desde lo que lo inquieta, o desde lo que lo angustia, o desde lo que necesita elaborar, o desde ese encuentro con esos aspectos de esa oscura percepción del ello, no sé, desde dónde se escribe, que aparece un lector también que se conecta con eso de otra manera, ¿no? Así que bueno, me recordé ese seminario justo, te escucho ahora, Analia, y escuché aquello y dije, y escucho este escrito de ahora que me encantó. Y bueno, agradecerte también, Adrián, lo que compartiste. Yo leí el texto de Erótica, la verdad que felicitarlos a los 3. Gracias. Gracias, Adriana. Gloria, a ver si estás desmuteada. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, me alegra estar acá porque yo estuve en los comienzos de Caliban y comenzó siendo intensa y original. Y psicoanalítica, por supuesto. Pero también muchas otras cosas más. Cuando yo abrí la revista actual, no podía parar de leer. Porque esa originalidad también, por ejemplo, estuvo en el curso o seminario que dictamos con Ana Guilla y además, y otras,
que a mí me produce entusiasmo. ¿Y qué fue lo que me produjo entusiasmo de ese curso que hicimos? Primero que éramos 4, ¿no? Lo cual ya era muy extraño. Pero además, Mariano nos propuso que cualquiera de nosotras que quisiera asistiera al encuentro que se hacía por Zoom con las demás. Con lo cual, esa era una vuelta inesperada. Que fuéramos 4 ya era original, porque generalmente se hacen de uno, y que pudiéramos vernos, que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido, ¿no es cierto? Y habría tanto para decir, pero quiero hilvanar algo de lo que se dijo. Lo del lector, ¿no? Cada texto busca un lector. Y lamentablemente no lo tengo tan a mano y no quería interrumpir. Hay un prólogo de Borges precioso que termina diciendo: espero que este libro encuentre su lector, ¿no? Es decir, para el que estaba leyendo. Y esto es tan inesperado. ¿Dónde está mi lector? Bueno, Caliban tiene infinidad de lectores. Y también otra cosa que se dijo es acerca del ritmo. Y esto sí lo tengo a mano y con esto termino. Acerca de los sonidos de la escritura. Y lo que no tengo a mano son los anteojos. Quería contarles algo. Discúlpenme, voy a buscar los anteojos porque no voy a... Perdón. Porque ella hablaba de Borges. Por suerte los Bueno, encontré. después lo digo. Dice Cortázar: ¿por qué escribo esto o cualquier otra cosa? Por el ritmo, porque todo lo que se tiende sobre el papel me viene con un balanceo, un swing, que es para mí la única certidumbre de su necesidad y la única recompensa de mi trabajo. Gracias. Muy bueno, gracias, Gloria, muy bueno. No, me vino muy bien la referencia a Borges, porque cuando yo hablaba del sonido de la palabra, era en off, es decir, yo no lo iba a decir, pero lo que tenía muy presente era un reportaje que le hicieron a Borges, que no sé dónde está, pero Borges contaba el sonido de su nombre. Y él decía: Borges, es difícil pronunciarlo, se traba, no es una palabra linda. Y esa referencia a mí me hizo acordar mucho al contrapunto con erótica. Era eso. Bien. María y después Raya. María, desmuteate. Y Estrada. Bueno, estoy encantada con todo lo que han hablado todos los que hablaron. ¿Por qué? ¿Por qué estoy encantada? Bueno, porque yo hice un atravesamiento muy fuerte con lo académico, como si fuera estas últimas consecuencias. Y en un momento determinado sentí que quería hacer una ruptura con eso, con esa escritura, con esa forma, con la investigación, con la teoría. Creo que no lo tenía muy claro, pero eso fue lo que hizo que me fuera a París. Y quiero decir que en París me encontré, por diversas razones de vida y de experiencia, que creo que es donde está la erótica, con esa pequeña unión entre lo erótico y lo místico que fue para mí la poesía, donde también está la música, por su ritmo. Para mí fue un asombro.
y estoy en eso. Escucho mucha poesía, sobre todo francesa. Me encanta Cortázar, me encanta Marguerite Duras, por supuesto Borges. Todo lo que sea la expresión de la palabra en esa unión entre lo erótico y lo místico. Y creo que eso, por mi experiencia personal, disculpen, pero es lo que me tocó, todo lo que hablaron, tiene una íntima relación con el psicoanálisis. Creo que el psicoanálisis debe ser parido desde ese lugar, no desde lo académico. Nada más que eso. Muchas gracias. Muchísimas. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a Raya y después está Marcelo Tollos y Alberto Cabral y un saludo de, ya lo paso, de José Galeano, que felicita a los expositores. Es lindo ver la potencia de Calibán y que lamenta, pero se tuvo que retirar. Adelante, Raya. Bom, vou falar alguma coisa que me veio, né? Eu queria dizer que por questões muito pessoais, o espanhol tem para mim uma música muito especial, e principalmente o espanhol argentino. Então, que inclusive é bastante, às vezes, criticado, mas para mim tem uma música e um som muito especiais. Então, é muito agradável para mim estar aqui hoje, por muitas razões, inclusive por essa. E, a partir disso, me lembrei de uma entrevista do Chico Buarque, que acho que todos devem conhecer. Ele escreve, ele ganhou prêmio como escritor, e perguntaram para ele, né, por que ele escrevia já tendo feito tanta... Aí ele pensou muito e disse, eu acho que eu escrevo porque eu gosto de ler. Eu escrevo o dia inteiro, aí fecho o computador, ando um pouco, caminho, volto, abro o computador e leio tudo que eu escrevi. E aquilo me dá muito prazer. Então, de alguma forma, ele continua compositor em termos musicais enquanto ele escreve, né? E lembrei também da Kristeva e do Pontalis, né, que a Kristeva diz que escrever é se inscrever e viajar a si mesma, ela se viaja, né? E o Pontalis, entre várias coisas que ele diz sobre a escrita, ele diz que no final do dia, depois de representar tantas personagens na vida dos vários pacientes, ele precisa voltar a ser ele mesmo. Então, ele escreve, né? Bueno. E eu acho que ser editora de Calibán, né, que acho que a Carolina pegou com força isso e está fazendo um trabalho assim encantatório, me encanta, como dizem vocês. Calibán, né, o editor, ele tem um trabalho muito delicado, porque cada um que escreve é mesmo um parto, é um filho, né? E o editor tem que pegar essa criança, né, e cuidar sem modificar, mas dando-lhe uma forma dentro da revista. Então, é um trabalho extremamente delicado, e eu acho que Calibán respeita muito isso, em termos da palavra, do ritmo, das traduções, e eu acho que essa Gira de Calibán é a concretização de algo que já vem acontecendo desde o primeiro número. Calibán realmente escreve
a América Latina em psicanálise. E espero que continue assim fazendo. Então, muito obrigada por hoje. Gracias, Raya. A propósito de lo que decís, el cuidado es tan particular en el momento de la devolución, inclusive del intercambio, cuando llegan los trabajos, con respecto a los contenidos, al cuidado que intentan tener todos los colegas con respecto a la producción de cada uno, y para poder poner a trabajar los narcisismos de las pequeñas diferencias que se juegan en las presentaciones, porque también cuando uno escribe va una parte de sí en todo ello, ¿no? Entonces, tener ese cuidado y tener ese trabajo también es importante. Marcelo Tollos. Bueno, yo estoy aquí como lector de Calibán, participado, bueno, un lector y un colaborador en algunos números, pero básicamente un lector. Y pienso que voy a atribuirme o quizás a tomarme la licencia de decir algo que creo que no ha sido dicho, pero ha sido dicho, falta decirlo, pero está en la secuencia y en las cosas que dijeron muchos de los que hablaron hasta ahora. Yo creo que uno de los méritos que tiene Calibán es que es una revista erótica. Es erótica desde el papel, desde las ilustraciones y las imágenes que podemos ver y que nos producen mucho placer. Gloria hacía referencia a eso. Y bueno, por supuesto, en algunos casos también desde el contenido. Pero creo que desde la forma, uno de sus atributos, seguramente no el único, por el lado de lo estético, es una revista erótica. De lo que sucedió hoy acá, me quedo con una necesidad que todos tuvieron y tuvimos, porque yo también la voy a tener, de explicitar algunas cuestiones muy actuales en la literatura, que es lo autobiográfico, ¿no? Todos hemos dicho algo de Ceci en adelante en relación a eso. Yo lo escuché para tomar el interesante recorrido que hizo Adrián, el tema del lector y cómo se cierra un circuito con el lector. Bueno, en este caso no sería un lector, sería alguien que escucha. Yo escuché mucho la introducción de la muerte en relación a lo erótico, ¿no? En lo de Semprún, por ejemplo, de la enumeración que hizo Analía, me quedó mucho la frase de Semprún, lo de Bataille en el caso de Adrián. Esto tiene que ver con cuestiones personales que yo estoy atravesando en este momento. Creo que tiene que ver con la mención de un gran amigo que hemos perdido hace poco, que es Luis Campalans, colaborador también de Calibán, muy lector de Calibán, y esta es una asociación personal, la muerte de un analista para mí muy importante, como fue Jean Alouche en los últimos días, que decía que el psicoanálisis es una erótica y que decía eso a partir de un fuerte cruzamiento que hizo, sobre todo en los últimos tiempos, entre el psicoanálisis y Foucault. Ese es un cruzamiento. Y por último, recordé lo importante que fue para mí en mi formación en la escuela primaria, por la escuela que me tocó ir, la caligrafía. Yo creo que la caligrafía es un fondo en esta cuestión erótica que tiene más que ver con un elemento atómico, digamos así, en el sentido de la teoría atómica de la escritura, que es la letra, ¿no? La necesidad de la buena forma en la letra, esa necesidad de educar la letra, no solamente la gramática, como decía Analía, ¿no? Más allá de la gramática, la letra tiene que tener una buena forma, que después, bueno, uno, por ejemplo, como en mi caso, si se hace médico, la desobedece de hacer tantas recetas y eso que hace que los médicos tengamos una fea letra después, ¿no? Pero yo fui muy educado muy educado y disfruté masoquísticamente de la caligrafía. Creo que la caligrafía hace, ¿no? A ese borde de esa ley, esa marca que hay que poner para que no se desborde, algo que claramente nos produce un gran placer como es escribir, desde la misma forma de hacer las letras que, por supuesto, la hemos perdido con todo esto de la modernidad, ya prácticamente, bueno, yo también escribo un poco, como decía Adrián, pero cada vez más usamos las teclitas de la computadora. Bueno, esa era mi... Gracias.
el clima de intimidad que nos propone el artista se está dando acá también, ¿no es cierto?, entre todos nosotros. Alberto. Sí, es así, realmente yo pensaba, ¿no? El clima de contracturado que está teniendo este encuentro, que hasta uno de los participantes pide tiempo al referí para ir a buscar los anteojos, me parece que realmente es una buena muestra del clima distendido que creo que tiene mucho que ver con el tono que habitualmente tiene la revista Calibán y que es una de las novedades que introdujo. En ese punto también me parece importante destacar como miembro de APA la importancia de este encuentro, porque Calibán tuvo dificultades, y es bueno explicitarlo, para entrar. APA tuvo dificultades como institución para recibir y alojar. Entonces me parece que estamos saldando una deuda que yo no diría que es una deuda con Calibán, es una deuda de APA en términos de no haberse permitido todavía ser interpelada, penetrada, convocada por todo lo que es el espíritu que desde el Vamos tuvo la revista y que sigue sosteniendo a través de sus distintos equipos de editores. Y eso indudablemente tiene que ver con Adrián. Me gustaron mucho las intervenciones de Raya, de María, de Adrián, cada una en su estilo, pero todas con un acento testimonial. Me parece que eso es importante de destacar. Y me parece que un poco la aventura de Calibán también tuvo mucho que ver con otro plano de lo que traía Adrián, ¿no? Que le enfatizaba, y es muy rica esa idea, ¿no? Del escritor encontrando un lector y que ahí se cierra un bucle. Y bueno, la otra proeza es que una revista que aporta una novedad, encuentra una comunidad de lectores. Y me parece que eso ha pasado con Calibán, ¿no? Porque en algún punto es claro que desbordó los marcos habituales de lo que eran las publicaciones revisteriles psicoanalíticas. Introdujo, lo decía Marcelo recién, pero se ha dicho mucho, una impresión diferente, una estética diferente, una hibridez en cuanto a los contenidos que renovó buena parte de lo que eran las tradicionales ediciones de revistas psicoanalíticas de nuestras instituciones. Seguramente algo de eso tuvo que ver con el hecho de que tropezara con dificultades para inmiscuirse en la intimidad de algunas de nuestras instituciones, sobre todo aquellas como APA, hay que decirlo probablemente en esos términos, muy celosas del resguardo del acervo de la propia trayectoria editorial. La revista de APA, lo sabemos todos, que tiene una trayectoria pionera en América Latina, todos nos sentimos muy reconfortados en esa tradición, pero también es cierto que existen ciertas formas de honrar las tradiciones que deshonran las novedades, voy a decirlo así. Así que bueno, realmente me queda flotando, me parece que a todos, la pregunta de por qué escribimos, me parece que ha habido respuestas y aportes muy, muy interesantes. Yo recuerdo uno de los primeros seminarios que hice en APA fue con Vicente Gali, otro muerto ilustre, de los que mencionaba Marcelo hace un rato, y reciente, y con él leímos Psicopatología de la Vida Cotidiana, que yo no lo había leído hasta ese momento, creo que probablemente no lo hubiera leído de pe a pa si no lo hubiera leído en el seminario, íbamos leyendo 1 o 2 capítulos por clase. Hubo un momento en el que yo me pregunté, ante la asiduidad de ejemplos, hay Freud, otro ejemplo clínico, y otro lapsus, y otro lapsus, y otro lapsus, y otro lapsus, yo me pregunté, ¿por qué tanta necesidad de seguir acumulando pruebas? Y una pregunta que me quedó rebotando, ¿no? Porque también cuando leí de pe a pa Interpretación de los sueños, uno también se pregunta, ¿otro sueño más? Y otro todavía. Y me parece que hay algo, indudablemente, que donde rebota alrededor de esa pregunta que yo me hacía, esta pregunta de por qué escribimos. ¿Por qué escribía Freud? ¿Qué tanta insistencia?
Es claro que hay algo de testimonio, de dar un testimonio. Es claro que muchas de las cosas que dijeron Adrián y Analía riman el bochín y seguramente no podemos hacer más que arrimar el bochín. Yo lo pondría en términos de que probablemente Freud y todos nosotros, y por eso tendemos a escribir o a transmitir oralmente algunas de las impresiones que recogemos de la clínica, pero probablemente nos comportamos, y eso se me ocurrió en relación a Freud, un poco como cuando uno hubo un accidente fuerte, muerto, sangre, lo que fuera, cuando va por la calle, y que por un día o 2 días martiriza a sus conocidos, familiares, amigos, contando detalles. Uno necesita poner en palabras ese impacto con lo real que lo sorprendió. Lo podemos decir de 1000 maneras, como, claro, uno necesita hacer links, vamos a decirlo en términos más ayornados, que le permitan alojar simbólicamente de alguna manera ese impacto al que estamos como analistas permanentemente expuestos. No, yo no diría en todas las sesiones, pero la práctica analítica cotidiana, sobre todo cuando está bien orientada, supone una disposición al encuentro con esa dimensión de, yo lo digo en términos de real, se puede decir de 1000 maneras seguramente, pero que nos empuja a muchos a la escritura. Bueno, muchas gracias Cecilia, y a todos los que colaboraron en la Caro, sabemos que pediste la palabra, te vamos a dejar para un poquitito, porque está Cristina antes, Rosas. Bueno, yo quiero decir, además de coincidir con todo lo que han dicho de Calibán, que además a mí me pareció desde la primera vez que lo vi una revista bella, ¿no? Que me resultó muy original, los márgenes para escribir que tiene la revista, los temas, los autores, esa hibridez que dice Alberto, coincido que tiene. Y lástima que Marcelo se fue, pero me hizo acordar de algo que él dice que es de la época de la caligrafía. Y yo me acordé que yo soy de la época de las redacciones. Sobre todo la primera, al comienzo de clase, cuando la maestra nos hacía escribir sobre las vacaciones. De allá y ahora, quiero rescatar un aspecto que me parece, bien coincido con todo lo que han dicho, que la escritura también supone un trabajo, supone un dominio de la palabra que a mí me resulta muy esforzado. Me consuela cuando leo la historia de los escritores, las múltiples correcciones que le hacen a una novela. O sea, no es pura percepción solamente del ello, que coincido, por supuesto, sino que de la percepción del ello al libro final hay un esforzado trabajo con el manejo de la escritura que algunos pueden hacer y otros no llegamos. Ya que hablaban de psicoanalistas, escritores, para mí el paradigma de lo que me gustaría es Leclerc, ¿no? Tiene un libro que yo encontré en una librería de viejos, que es una especie de tesoro que leo, como quien lee la Biblia, que tiene en la mesita de luz. Se llama El país del otro. Y son cuentos de Leclerc. Es una maravilla. Entonces, viendo las inhibiciones que generan mis ideales y mi super yo, porque, por ejemplo, en literatura, escribir literatura, que sería mi aspiración, no llego. Y a veces tampoco llego para escribir un artículo, como decía Analía, académico. Y quería poner en salto este aspecto de la escritura también, que es el esfuerzo, ¿no? Que incluso el esfuerzo que tienen que haber hecho los expositores hoy para mostrarnos lo que escribieron para esta oportunidad. Y también gracias por eso, gracias por el esfuerzo. Y desprenderse de sus textos para poder hablar de otra condición del texto, ¿no? Y de la escritura. Raya coincide con vos acerca del tema de la caligrafía. Dice acá, nos saluda Cecilia Lauriña, felicitaciones al equipo de Calibán por esta publicación que es un orgullo para Latinoamérica.
El otro día un paciente me decía, escuché con los ojos, que es el acto de la lectura, ¿no? Cuando podemos pensar en esa línea. Bueno, Caro, ahora sí, como editora en jefe, te damos la palabra, desmuteate. Bueno, un gusto estar con queridos amigos, hermanos, en este nuevo destino de esta gira de lecturas, compartiendo con ustedes. La idea de la actividad fue, como dijo Ceci, el tema inicial era, usted se preguntará por qué escribimos. Eso fue lo primero que nos evocó el nombre para esta actividad, tomando una poesía de Benedetti. Usted se preguntará por qué cantamos en un momento difícil de dictadura, donde había que resistir. Y también lo pensamos en ese momento como un modo de recordar al querido compañero Luis Campalans. Como saben, Luis era uruguayo, se tuvo que exiliar muy joven y siempre estuvo entre las dos orillas. Fue un colaborador muy entusiasta de Calibán. Yo siempre digo que él decía que Calibán era la rara avis de las publicaciones, siempre me encanta decirlo, y además escribió muchas veces en Calibán. Este último trabajo que él publicó, el psicoanálisis es un saber sobre la sexualidad, es otro de sus aportes, muy finos, con ese estilo tan especial de Luis para escribir y transmitir, con el don que tenía de ser muy fresco y amable con el lector, y que con mucha paciencia va navegando en la complejidad, interrogando nuestros supuestos, para pensar siempre de las propias formalizaciones psicoanalíticas. Yo recomiendo especialmente la lectura de este texto que está en este número. Luis nunca dejó de escribir y nunca dejó de transmitir. Y yo creo que además lectura y escritura siempre están juntas, no son inseparables. Y Calibán buscan en el lector al autor, y por eso tenemos y seguimos manteniendo los márgenes al costado para que el lector pueda escribir, hacer sus digresiones y leer en lo que no se escribe, en ese margen que siempre es una ganancia, una pequeña ganancia y una pérdida en la lectura y en la escritura. El trabajo de Adrián al final tiene unos comentarios que es su homenaje también y su recuerdo a su querido amigo David Maldaski. Y todos conversamos con muchos autores y cuando leemos que no están, que están muertos, y eso es algo como muy natural, que ni lo cuestionamos si están vivos o muertos los autores con los que conversamos cuando estamos leyendo, ¿no? Y eso no importa mucho de qué modo están presentes para nosotros, esos autores que nos acompañan a diario en nuestras lecturas. Porque como decía Alush, quien estaba recordando Tollos, los muertos no están, pero existen. Y en este número tenemos otra pregunta además, ¿no? Que es, inclusive el lenguaje, yo creo que los psicoanalistas es una oportunidad para volver a cuestionarnos el lenguaje y los discursos, ¿no? A partir también de esto del lenguaje inclusivo, que es una provocación. Y no es casual que el lenguaje inclusivo ha generado tanto debate y desde el 2017 está presente en todas las agendas y genera acaloradas discusiones y muestra todavía cómo obviamente la palabra es pulsión y es cuerpo, porque si no, no suscitaría este nivel de intercambios de discusiones, ¿no? Que también la hemos tenido en Calibán. Y que también en este vórtice tuvimos un tema, y tenemos un tema muy importante, como es el tema LGTB+. El lenguaje inclusivo lo trae Analía en un trabajo precioso que escribió también. Había tu modo de intervención, ¿no? En la gramática, señalándonos lo que está naturalizado, porque si algo tiene la gramática que está hecha para que nadie piense o que no se piense, pues si no, no podríamos estar hablando. Es más, los que toman el lenguaje inclusivo tienen que hacer un gran esfuerzo para tomar conciencia y mostrar el problema. Es un gran esfuerzo que hay que hacer para eso. Me recuerdo a Borges que decía que el sustantivo
es una abreviatura de adjetivos, porque el lenguaje es un ordenamiento y además es un dispositivo también, ¿no? Bueno, en esto Calibán, a partir de esto también está la política editorial de cómo tomamos el lenguaje inclusivo. Y el tema es que lo tomamos y los trabajos que nos llegan con lenguaje inclusivo, obviamente que no están cuestionados por eso, a pesar de que muchas veces las evaluaciones anónimas de los trabajos que vienen con lenguaje inclusivo se cuestiona ese aspecto, ¿no? Vienen con cuestionamientos en relación a eso para ser aprobados. Y bueno, y finalmente, ¿no? Terminando, siempre se cuestiona que hay muchas publicaciones, más de lo que se lee, ¿no? Como si fuera un exceso que molesta, ¿no? Y yo creo que el tema no es que haya muchas publicaciones, siempre son pocas, porque precisamos escribir y precisamos lecturas, porque el psicoanálisis es una operación de lectura. El tema es que las lecturas se desplacen, y sabemos que en Latinoamérica las lecturas no se desplazan y nos leemos siempre a nosotros mismos o lo que se produce solamente en nuestras casas, ¿no? Y esto sigue siendo el desafío de Calibán, desplazar lecturas y podernos leer entre nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Raya. Bueno, voy a dar paso para que ustedes quieren decir algo más. R. ¿Sí? Dos o tres cositas sueltas que quería ir diciendo. Bueno, primero me gustó una de las referencias que vos tomaste en relación a ese artículo de La Nación acerca de por qué se escribía. Y una de las cuestiones, una de las respuestas era porque no sé bailar el tango o porque no sé jugar al fútbol. Confieso que soy un pésimo jugador de fútbol, nunca en la vida aprendí a jugar bien al fútbol y de chiquito mi refugio era la colección Robin Hood. Con lo cual hay una relación directa entre la literatura y no saber jugar al fútbol. Perdón, Los lunes a la mañana no tenía de qué hablar en el colegio. Otra cosa, me sorprendió, yo no sabía que había muerto Alush, y me sorprendió, recién me enteré en la mesa, y ahí me di cuenta, yo hablé de erótica, y uno de los libros que a mí más me marcaron fue Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, y no lo tomé como referencia, no lo mencioné, y creo que eso es un agujero mío. Recuerden que ese libro, Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, Alush lo empieza a partir de un seminario que da por la muerte de la hija. Así que fue un agujero, es un punto ciego. Y me emocioné en la mesa, no lo sabía. Obviamente creo que el escribir tiene que ver con la muerte, por eso mi referencia a David Maldavsky, que más que un amigo, diría, fue mi maestro en la clínica y de quien aprendí un montón, y donde después de haber terminado de escribir el texto me di cuenta que se lo quería dedicar a él. Dos referencias más, ¿puedo? Y termino. En algún prólogo de un libro de Green, un paciente le pregunta, ¿por qué escribe? Yo esto lo cuento en el texto. ¿Por qué escribe? Y él ensaya una cantidad de respuestas, de las que fueron surgiendo acá, por organizar el saber, por transmitir, por testimoniar. Y finalmente se rinde y dice, porque no podría ser otra cosa. Y a mí me interesó esa frase, porque no podría ser otra cosa, que debe tener que ver con esto que dice Alberto de la ligadura, de algo que insiste. Pero esa frase a mí me hizo acordar, y les recomiendo, una vieja película que se llama Letras Prohibidas. Yo no sé si alguien la vio, si la tienen presente. Letras Prohibidas es de Philip Kaufman, es un director de cine que no hizo muchas obras, antes había hecho La insoportable levedad del ser, pero es una bella historia sobre la vida del Marqués de Sade, que describe el último año de vida de Sade en Charenton, y ahí va contando el suplicio de Sade, que no puede parar de escribir. Bueno, es largo si les cuento toda la película, pero digamos, lo meten preso porque escribe, desde la cárcel publica una novela, el emperador lo manda a fusilar, finalmente consiguen perdonarle la vida, pero el tipo no para y sigue escribiendo. Como sigue escribiendo, le sacan las plumas, como
le sacan las plumas y él sigue escribiendo, le encadenan las manos. Como le encadenan las manos, agarra un hueso de pollo y con vino tinto escribe sobre una sábana. Como hace eso, le encadenan las manos. No sé si se lo había dicho, pero digamos, lo que hace entonces es cuando le encadenan las manos, es empieza a dictar a través de un agujero en la pared textos que se van repitiendo de celda en celda hasta que alguien los escribe. Le cortan la lengua. Y cuando le cortan la lengua, él termina escribiendo con heces, con caca sobre la pared. Eso está en la película. Yo no sé si eso es verdad o no, la verdadera historia de Sade, pero sí que como relato me parece fantástico como modo de visualizar, de visibilizar algo parecido a la pulsión de escribir. Así que recomiendo esa película porque me parece muy interesante. E inclusive les dejo una pregunta que pensé que iba a surgir hoy, y no surgió, pero digamos, si uno podría hablar realmente de una verdadera pulsión de escribir. Kristeva dice que el escribir es un erotismo sin órgano. Entonces cabe pensar que uno podría pensar en una pulsión de escribir. Listo, nada más. Bueno, yo, por un lado, yo quería solamente decir, llamar un poquito la atención sobre el enorme trabajo de edición. Por eso yo decía, bueno, erótica de la traducción, erótica de la edición, que lo dije un poco en chiste en la última reunión de Caliban, pero el trabajo que hay detrás de la revista es enorme, ¿no? De todos los equipos, de todas las secciones, digo, para que salga este producto así como se ve, hay realmente un trabajo muy, muy importante. Una cuestión que a mí me parece importante es tal vez esto de que para mí Caliban es una revista académica. Yo en este momento no hago esa diferencia entre lógica académica y lo que podría ser una lógica de escritura con deseo. A mí me parece que tiene que ver con empezar a cuestionar el modo de hacer ciencia, qué es lo que pensamos, cómo se producen, crean, formalizan, transmiten y comparten conocimientos. ¿Por qué los psicoanalistas, no sé, los sociólogos, o digamos, por qué hay que adecuarse a una idea de ciencia sin sujeto, que es una idea de la modernidad, además? O sea, digo, esto es situado, es histórico, entonces me parece que tenemos que pensar que Caliban es una revista académica, no es una revista artística, una revista que está por fuera, digamos, de lo que es la producción de conocimientos. Y en ese mismo sentido, yo creo que Caliban fue una pionera en esto que ahora se llama hibridar disciplinas. Yo creo que estamos cuestionando la división misma en disciplinas. O sea, el pensamiento complejo destruye, estalla la idea de saberes disciplinares separados, que se hibridan, que se complementan. Digo, esto es un recorte absolutamente corporativo acerca de los campos profesionales, que no tiene nada que ver con cómo pensamos y cómo escribimos. Entonces, me parece que hay que hacer lugar a nuevas formas de pensar, nuevas formas de producir, y que son absolutamente válidas y que tienen que ser, o sea, yo digo, a los que me preguntaron, a mí ahora me aceptan los informes, digo, también uno tiene sus propios amos, ¿no? No es solo el amo. Digo, yo escribo así, publico así, y la verdad que nadie me aprueban igual. Digo, entonces, bueno, La cuestión es autorizarse. Claro, la cuestión es autorizarse y pensar que esta es una revista de altísima producción intelectual, y que tendría que circular también en los medios académicos. Si no circula es porque todavía no nos pusimos a trabajar en eso y tendríamos que poder hacerlo. Bueno, qué desafío, Caro, que te... Bueno, muchísimas gracias. Pedimos hasta la próxima. El sábado en México seguimos de gira. Gracias, gracias. Otra